Vamos a dar una especie de inicio oficial al conversatorio de hoy, conversatorio número 4, que tiene la particularidad de llamarse Con Voz y Voz, es decir, donde los participantes pueden proponer el tema a partir de un cuestionario que se envía junto con la invitación, que se hace desde la facultad. Esperamos que sea un modo de participación más atractivo también para el futuro, para este y para el futuro. Para la de hoy, que fue el lanzamiento de esto, y que lo hicimos con poco tiempo en realidad, porque estaba programada anteriormente, hemos tenido ya bastante inquietudes, bastantes preguntas. Creo que los invitados se ganaron. Ya veremos cómo manejamos eso. Por otra parte, antes de presentarlos, les comento, vamos a hacer una primera etapa del conversatorio basada en lo que fueron los temas planteados por el conversatorio mismo, que es una clase abierta de la Cátedra Debates de Arquitectura y Ciudad Contemporánea, que está dentro del ámbito de una unidad que se llama Espacio, y a la que habían sido invitados Marco y Tevi hace ya un tiempo, porque particularmente me interesaba mucho que pudieran tener su voz de primera mano, digamos, no hablando de sus obras, que en realidad podrían tranquilamente estar aquí hablando de sus obras, porque los dos son talentosísimos arquitectos, que les respeto y quiero mucho, sino que les pedí que hablaran de algunos de sus mentores más directos. En el caso de Marco, con Álvaro Siza, con quien, aparte de conocerlo muy bien, trabajó mucho tiempo y es prácticamente indisociable, al menos en quienes lo conocemos, una figura con la otra. Y en el caso del mentor de Esteban, que elegimos, creo que lo terminé casi olvidando, elegir a Arne Jacobsen. Esteban tiene una altísima sensibilidad por la arquitectura de Jacobsen. Yo creo que nos puede contar sobre la obra de Jacobsen desde un conocimiento, un acercamiento muchísimo más interesante que podría ser cualquier otro por estas latitudes. Yo tiré una moneda recién y como no había ningún escribano cerca, le tocó a Tevi empezar. Está muy bien. Confío en el escribano rodea. Sí, anda por ahí. De cualquier manera, antes de cualquier otra cosa, muchísimas gracias a los dos por la predisposición y por estar acá. Obviamente un orgullo tenerlos en la clase. Así que Tevi, por ahora somos todos oídos para vos. Bueno, gracias a vos, Richard, y a toda la cátedra. Me parece que le dije a Richard cuando me llamó que me hubiera gustado ser alumno de la cátedra esta, porque no es una cátedra, una materia nueva que no existía cuando yo cursé. La verdad me parece interesantísimo. Así que gracias por la invitación. Voy a compartir una presentación. Quería empezar leyendo parte de un texto que después me acordar que les deje el link en el chat para que todos puedan leer la versión completa, que no es de Jacobsen, pero me parece extremadamente pertinente para este tipo de conversatorios donde queremos tratar de conocer un poco más la obra de algunos arquitectos notables, como es el caso de Siza o de Jacobsen. Dice así este pedazo del texto: en la escuela tienes a los mejores profesores. Cualquiera puede ir a escucharlos, no importa curso ni horario, no pasan lista. Se sabe inmediatamente que son los mejores, porque siempre están ahí cuando los necesitas. Apenas llegas, ya están a punto de empezar, sin faltar ningún día, sin nunca llegar tarde. Porque hablan a tu nivel. No son de esos que se esconden su inseguridad tras un lenguaje oscuro. Y cuando más sabes, más te dicen. Nunca se cansan de dar clases, no envejecen, no tienen la cabeza puesta en su despacho o en el escalafón. No conspiran entre ellos, solo viven para enseñarte arquitectura. ¿De cuál escuela estoy hablando? De la tuya. ¿De quiénes son esos rara avis? No, no son ninguna minoría. Son al contrario la mayoría de tus profesores. ¿Querés nombres? El curso acaba y aún no te has apuntado sus nombres en el horario. Son Le Corbusier, Alto, Siza, Wright, Mies, Loss, Raskin, Jacobsen, Smithson. Esa es la gente que da clases en tu escuela. ¿No lo sabías? Sí. Te están esperando en la biblioteca para darte clases particulares. Cada día, al llegar a la escuela, decidite, ¿con quién voy a clase hoy? ¿Con Alto o con el de urbanismo o el de proyectos o el de historia? Escoge. Deserta las aulas, no vayas a clase, que queden vacías. Ve a la biblioteca, ellos te esperan. Bueno, este es un texto que está en un libro de Josep Kekla, un profesor de la ETSAP de Barcelona, bastante polémico todo lo que escribe. Seguramente el resto de los profesores de la ETSAP no son muy amigos suyos, pero me parece muy pertinente. Primero, el tema de desertar las aulas, bueno, ya lo hicimos por la pandemia. Pero por otro lado, el tema de aprender de los mejores profesores, y los mejores profesores quizás son estos mejores arquitectos y son sus obras que están ahí para enseñarnos. Y ese tratar de aprender de las obras de estos grandes arquitectos, un poco el espíritu de este pequeño resumen sobre la obra de Jacobsen que quería compartir hoy. Primero, antes de entrar de lleno a ver algunas cosas sobre la obra de Jacobsen, me interesaba plantear una pregunta, que es de qué manera nos acercamos para conocer más la obra de algún autor notable. Y yo veo que dentro de las múltiples maneras que hay como dos grandes, si se quiere, maneras de entrar a estudiar la obra de un autor.
la que más conocemos o más familiarizados estamos, quizás por haber cursado todos los análisis críticos, capaz que es la mirada más desde del historiador. Es decir, la mirada que le interesa su biografía, relaciones, cómo se formó, un montón de cuestiones del contexto, de la situación histórica, que claramente son necesarias para entender bien la obra de un autor. Pero también yo creo que hay otra forma de acercarse a la obra de un autor, incluso de autores como Jacobsen, que ya han pasado, digamos, y han quedado anotados en la historia de la arquitectura, que es más la mirada del proyectista. A veces veo libros interesantísimos de autores sobre historia de la arquitectura, con reflexiones muy interesantes y que dan mucho gusto leerlo, pero cuando vas a querer ver los proyectos son unas fotitos chiquitas así, el proyecto de alguna manera pasa a un segundo plano. A mí me interesa hoy compartir la mirada, si se quiere, de un proyectista sobre cómo acercarse a un autor, es decir, qué es lo que nos interesa de la obra de un autor que queremos ver. Y es una mirada quizá un poco incorrecta en el sentido de que quizá pasas por alto un montón de cuestiones que tienen que ver con la historia, con el contexto, con datos rigurosos, pero sí un poco más desprejuiciada, que nos lleva a ver directamente el proyecto en cada caso y los valores proyectuales. En ese sentido, no me interesa tanto el construir el mito del personaje, es decir, acercarme al personaje casi como una especie de mitomanía, porque creo que cuando hacemos eso, cuando nos acercamos a estos grandes arquitectos como viendo un gran artista que es único, irrepetible y que su obra es única, nos aleja mucho de su obra. Yo creo que está mejor acercarnos más a sus proyectos y tratar de ver qué es lo que nos pueden enseñar y qué es lo que nosotros podemos aprender de los proyectos y cuáles son los valores que los proyectos de estos grandes arquitectos tienen. Y esos valores que de alguna manera a mí me interesa aprender cuando me acerqué a la obra de Jacobsen, como a tantos otros arquitectos, si quiere, son esas cosas universales que esas obras tienen y que yo las puedo sacar de esas obras y que las puedo de alguna manera reinterpretar y reutilizar cuando me toca proyectar a mí. ¿Por qué un poco hablar de Jacobsen? Un poco porque es un arquitecto que me interesa muchísimo su obra, desde que lo descubrí me encanta, y por otro lado, como dijo Ricardo, porque Richard me lo pidió, como podría hablar de Jacobsen, también podría hablar de muchos otros arquitectos que me enseñan y me siguen enseñando y me han enseñado mucho su obra, ¿no? La primera advertencia que quería hacer es que, bueno, no soy ningún experto, digamos, en Jacobsen, no es que hice una tesis de doctorado, ni escribí libros sobre Jacobsen, mucho menos lo conocí personalmente, porque Jacobsen murió 10 años, 11 años antes de que yo naciera, pero sí es un autor cuya obra a mí me enseñó mucho. Desde que la descubrí no para de enseñarme cosas. Y cuando a mí la obra de un arquitecto me enseña mucho, es algo que ya como que de alguna manera forma parte de tu bagaje, te ayuda a proyectar y es algo que es difícil también disociarlo. Entonces, por eso me parece muy interesante. A Jacobsen no lo descubrí en la facultad. Cuando cursé en cuarto año nos hablaban más de los grandes maestros de la modernidad, pero nadie me habló nunca de Jacobsen. Lo descubrí recién en mis primeros años de experiencia laboral ahí junto con José y Ricardo en X Arquitectos, donde ellos iban comprando libros de estos arquitectazos y yo me iba acercando, iba viendo y descubriendo estos nombres que no conocía y que no podía creer la calidad de sus obras. Y hablo de Jacobsen hoy como podría hablar de cualquiera de estos otros, ¿no?, que están en las fotos, que para mí representan como toda una generación. Podría estar hablando de Breuer, de Neutra, de Craig Elwood, de Paul Rudolph o de tantos otros. Por un lado, cuando pensamos en la modernidad, están los grandes maestros de la modernidad, Mies, Le Corbusier. Esos son como los héroes de la modernidad. Y es lo que de alguna manera el más hincapié se hace en la enseñanza en la facultad. Esos son de alguna manera los héroes que fueron abriendo camino y que cambiaron copernicanamente el modo de concebir la arquitectura. Pero a mí me interesa mucho esta otra generación. Quizá tienen entre 10, 15 años de diferencia con estos grandes maestros, pero son la generación que ya no necesitaban ser héroes, no necesitaban abrirse camino con la modernidad. La modernidad ya estaba instalada, ya tenía sus criterios bien instalados. Eso es lo que se propusieron hacer, es construir con esos criterios y llevarlo a la práctica y bajar a la realidad esas epopeyas que habían hecho los grandes maestros y enfrentarse con clientes, con programas concretos, con construcción concreta, con cosas, y llevar a la gran realidad y construir y hacer la gran masa de obra construida durante las décadas del 50, 60 en esa época. Para entrar ya de lleno en el recorrido que vamos a hacer por la obra de Jacobsen, no va a ser un recorrido cronológico, tampoco vamos a entrar en profundidad en cada obra, y acá viene la segunda advertencia: no podemos en 20 minutos acercarnos en profundidad a la obra de alguien tan prolífico como Jacobsen, que ha construido pero cientos de obras y todas de altísima calidad. Sino más bien vamos a ir pasando algunas imágenes de obras que tuve la suerte de conocer
ir descubriendo algunos valores y qué cosas de esas obras a mí personalmente me enseñaron mucho y nos pueden enseñar a todos. Esta es una de las obras más conocidas de Jacobsen, el Hotel SAS en Copenhague. Quizás cuando pensamos en Jacobsen, quizás lo primero que se nos viene a la cabeza. Y es una obra que, a ver, podríamos estar una hora hablando solo de esta obra. ¿Qué podemos decir? Cómo se implanta en la ciudad, cómo se relaciona con su entorno, esta tipología del basamento y la torre que remite a otras arquitecturas contemporáneas a Jacobsen, un montón de cosas. ¿Qué es lo que esta imagen en particular, que creo que es una foto de las más lindas que hay de este edificio, a mí particularmente me enseña? Bueno, que la obra de Jacobsen, y creo que la buena arquitectura en general, parece como que se hubiera hecho sola, como que está ahí y que no demandó demasiado esfuerzo para haberse hecho. Cosa que sabemos que sí lo demandó, pero pareciera que no. Parece como natural, parece que salió así. Elio Piñón nos decía alguna vez, esta es una arquitectura elegante, y elegante en el sentido nos decía que Christian Dior le da la palabra elegancia, que dice que es elegante el que pasa desapercibido en el metro, pero llama la atención en Maxim's, que es un restaurante súper paquete que hay en París. Y creo que esta arquitectura de alguna manera resume eso, ¿no? Una arquitectura que no es afectada, sino que pareciera como que está bien, que se hizo sola. Otra cosa que podemos decir de la obra de Jacobsen, que se refleja claramente en esta foto de una escuela del año 1951, la escuela de Munkegaard, es que es una arquitectura sistemática. Es decir, se concibe a partir de la generación de un sistema. Un sistema que es de alguna manera unas reglas del juego, que en este caso Jacobsen se impone. ¿Cuáles son las reglas del juego? Un edificio casi como un tapiz, no como un objeto. Un edificio con patios múltiples y no con un solo patio. Un edificio que está armado en base a una grilla, con una sucesión de módulos, módulo pasillo, 2 módulos de aulas, módulo pasillo, módulos de aula, y en el otro sentido, aulas patio, casi como una grilla perfecta. ¿Qué tiene interesante esta arquitectura tan sistemática que hace Jacobsen? Y que uno podría pensar que un sistema siempre es algo rígido, ¿no? Algo como duro, una grilla, todo duro, todo igual, y Jacobsen nos enseña que no, que un buen sistema en realidad admite alteraciones, y no es rígido, sino que al contrario es riguroso, pero no rígido. ¿Y por qué? Porque esta grilla de pasillo, aula, patio, de repente se ve alterada porque se le sacan unas piezas y puede entrar el espacio que está al medio, que es el zoom, y puede haber un atrio de manera distinta, y puede haber pequeñas alteraciones que arman esto. Otra pieza clave para entender este edificio es el corte con el que arma cada célula, que es las aulas, ¿no? Y es un corte que viene de haber estudiado perfectamente. Hay un dibujo que está lindísimo, no lo pude poner acá, pero que estudia cómo entra la luz por este corte, cómo orienta todas estas ventanas al sur, porque allá en esas latitudes necesitan mucha luz y mucho calor, sobre todo adentro de estas aulas, y cómo este corte, esta sección del aula y el patio, casi como una unidad, se van integrando para recibir mejor la luz y para generar mejor un espacio adentro. Y generan esto, ¿no? Este proyecto revolucionó de alguna manera la manera de hacer escuelas. Fue una escuela totalmente novedosa en la época, y mucho más novedosa que muchas escuelas que seguimos construyendo hoy en día. El hecho de no el patio central, sino que cada aula tenía su propio patio como una expansión, el espacio que esto genera, cómo entra la luz, las condiciones de educar que tenía, y cómo de alguna manera nos remite a un espacio mucho más doméstico y no tan institucional. Sin embargo, lo riguroso que tiene la arquitectura de Jacobsen no le quita lo sensible. Acá no hay claramente una búsqueda de perseguir una forma plástica y estética, pero esa forma está. Cuando vemos esta imagen, no podemos dejar de notar la sensibilidad que tenía en la manera de colocar esa escalera para bajar, en la manera de trabajar esa sección con los muros de ladrillo, en la manera de relacionar patio y aula. Entonces me parece una gran enseñanza de la obra de Jacobsen cómo se puede ser riguroso sin ser rígido, y a la misma vez ser sensible con el espacio y con algunas otras características propias de la arquitectura. Esta es una fábrica, la fábrica Christensen se llama, que también tiene esta cosa sistemática y rigurosa, un módulo estructural que tiene que ver con un tipo de estructura, con una luz propia para una nave industrial, con medio módulo para arriba y medio módulo para abajo que se desplaza y se alterna, y que esta rigurosidad que hay en planta en el armado de esta nave industrial empieza a dar una plasticidad cuando uno ve el edificio terminado, que habla de una sensibilidad que se ve permitida por esa rigurosidad y sistematicidad con la que Jacobsen armaba sus plantas y sus edificios. Y arma en un edificio de carácter utilitario, como una fábrica, una nave industrial, una plástica totalmente nueva para ese tipo de edificios, ¿no? El tema de preocupación por la escala es otra cosa que en la obra de Jacobsen está siempre presente.
Nosotros estamos acostumbrados a pensar en las barras de habitación colectiva del movimiento moderno como estas grandes barras de un montón de metros sin ninguna alteración, con una rara apropiación del ser humano de eso. Sin embargo, Jacobsen, quizá con esta sensibilidad propia que tienen los nórdicos, cuando le tocó hacer un conjunto de barras de viviendas como tantas otras que hay por toda Europa y por todo el mundo, pensó en la percepción de la escala y usó esta estrategia de la sistematicidad, del módulo que se va alterando, de una mínima alteración, pero alteraciones sistemáticas y rigurosas que nos permiten ver esta barra y acercarnos a esta barra de una manera totalmente con otra escala, con una escala mucho más humana, mucho más relacionada con lo doméstico. Entonces, en toda la obra de Jacobsen va a estar recorrido esta preocupación también por la percepción de la escala de las obras que vemos. Este es uno de los conjuntos que a mí más me gusta, me apasiona directamente. Esto me parece, tuve la suerte de visitar todos estos y realmente no me quería ir. Donde también arma un conjunto de viviendas con muy pocos recursos formales, pero sistemáticos, rigurosos y que genera a la vez una variedad y una cosa impresionante. Acá arma con 3 tipologías un conjunto de viviendas. Unas casas más bajas, que son las que están acá arriba, casas de doble suite acá, tiras de viviendas. Desde la rotación y el desplazamiento de cada unidad ya genera un universo de posibilidades. Y te demuestra la sensibilidad que él tiene para ponerse frente a un paisaje. Acá frente a esta avenida grande, que es el frente, hay una playa y está el mar. Entonces este desplazamiento permite que cada vivienda vea el mar. También ese desplazamiento permite captar las buenas orientaciones para el otro lado y permite evitar, a través del desplazamiento y la repetición, evitar el tema de la escala como un gran volumen, sino como esta cosa que se acerca mucho más a lo doméstico. Me parece que es manejada esto con una solvencia y una facilidad, pero que nos pueden enseñar muchísimo. Acá vemos la imagen de las viviendas esas con ese corte en el techo, que seguramente tenga que ver con el corte en el techo para agarrar más luz que viene de las escuelas, y estas otras viviendas de una sola planta. Y acá todo parece estar en su lugar. En este conjunto pareciera que nada sobra, pero que nada falta. Pareciera que ningún elemento lo podríamos sacar y poner en otro lado, porque está como bien todo donde está. Y eso te enseña también cómo con esta sistematicidad y rigurosidad con la que armas las cosas también te genera estos conjuntos donde todo pareciera estar en el lugar en el que tiene que estar de una manera simple y natural también. Esto es unas décadas después, pero al lado del otro complejo que estábamos viendo, donde hay una serie de casas patio y un edificio por detrás de viviendas. Tiene el mar al frente, entonces esto va tomando la escala de las casas que son bien chatas y bien horizontales para permitir las visuales al mar de las viviendas de atrás. Y de alguna manera, acá vemos, cuando vemos las plantas de estas casas patio, y después si buscan o si conocen las plantas de las casas patio de Souto, te das cuenta que Souto seguramente aprendió mucho de esta arquitectura de Jacobsen y habla muy bien de Jacobsen y muy bien de Souto, la capacidad de una arquitectura de poder generar otras arquitecturas. Es decir, la capacidad de poder aprender de arquitecturas como esta. La sensibilidad hasta cómo trataba también el paisaje frente a estas casas patio, con esta vegetación baja que impide uno que viene por la vereda acercarse a la vivienda, y tantas otras cosas podríamos seguir hablando de cada obra. Volviendo, como decía, esto no es cronológico, ahora volvemos en el tiempo 10 años antes, con esta obra que es el Ayuntamiento de Rodobre, un ayuntamiento de un pequeño pueblo en las afueras de Copenhague, que acá sí parece un edificio más propiamente moderno, según lo que uno aprende de la modernidad, ¿no? Está bien claro cuáles son las partes del edificio, la función de lo que es la sala donde sesionan los concejales y cuáles son las oficinas. Hay un edificio que viene de una solución estructural de un pórtico que se repite muchas veces. Sin embargo, lo que me parece más interesante de este edificio es justamente lo que muestra esta foto. Es decir, la sensibilidad que tenía también para no solo mirar el objeto como objeto, sino mirar las relaciones entre los objetos. Acá quizá a mí personalmente me parece mucho más interesante que el edificio como objeto o que cada una de las dos partes como objeto, la relación que genera una parte del edificio con la otra y estos espacios que hay entre las partes. Y estos sin abandonar esta misma rigurosidad que viene de armar un módulo estructural con 2 columnas, estos 2 grandes voladizos que se repiten X cantidad de veces y conforman la totalidad del edificio. Saltando de nuevo 10 años para adelante, ese mismo esquema estructural empieza como a evolucionar y se empieza como a flexibilizar un poco. Es decir, esta sistematicidad con la cual Jacobsen arma sus espacios parece rígida, pero a la vez admite muchas flexibilidades. Por ejemplo, el mismo esquema del pórtico que arma el Ayuntamiento de Rodobre, acá en este edificio, que es un edificio de oficinas mucho más grande, en Hamburgo, en Alemania, se empieza a desplazar
estos pórticos estructurales se desplazan un módulo para la derecha, un módulo para la izquierda y admiten estas alteraciones de tener estos como apéndices hacia arriba y hacia abajo. ¿Y eso para qué? Para generar que un edificio que es muy grande, que tiene muchos metros cuadrados, tenga una percepción de escala totalmente distinta. Este edificio, que podría ser una gran masa construida, es en realidad esta serie de placas que parece casi que se están moviendo y desplazando una respecto a otra. Eso habla de esta sensibilidad que tiene Jacobsen para el manejo de la escala, y una de las cosas que más podemos aprender también de la mayoría de sus obras. El rigor estructural que va generando todos los espacios se ve clarísimo en esta obra de esa más o menos de la misma época, que es el St. Catherine College en Oxford, y esta atención que presta Jacobsen a el espacio entre los edificios y no solo los edificios como objetos. Los edificios son bastante neutros, pero el espacio que se genera entre estas dos barras, entre esto donde están los comedores, entre este lugar donde está la biblioteca, el auditorio, es lo que realmente da valor a todo. Y ese espacio, de alguna manera, está regulado por el orden y por el sistema estructural con el que va armando todo. La sensibilidad con la que trabajan los espacios interiores, que quizás es el tema de esta charla, que no les pareciera que no lo estoy tocando, después en las preguntas podemos hablar de eso, tiene que ver hasta con este interés por la estructura, por la repetición de un módulo estructural. Y fíjense cómo entra la luz a este espacio. Entra la luz por el lugar menos esperado. Entra la luz por la viga, es decir, por el lugar donde jamás podría entrar la luz. Entonces acá hay todo un trabajo que surge, que va sumando como capas a medida que nos vamos aproximando a la obra de Jacobsen. Y ya para terminar, porque me estoy por pasar de tiempo, una obra que hace y que muere antes de verla terminada en el año 70 y se siguió construyendo después, el Banco Nacional de Dinamarca, es como si fuera el Banco Central, donde casi que se ve como en ninguna otra obra esta relación tan íntima que hay entre esta sistematicidad, entre esta expresión de una estructura que va marcando todo el edificio y a su vez entre las calidades del espacio que esta expresión estructural genera. Por fuera, a priori, parece como una especie de caja medio cerrada, medio hermética, como una gran caja fuerte. Cuando vamos entendiendo más el edificio, vemos cómo la estructura marca todo el envolvente del edificio. Por un lado, una envolvente ciega, que vemos que tiene como unas pequeñas rajas siempre al lado de las columnas y que va marcando. Y por otro lado, como el espejo de esa fachada, que es lo mismo, pero con la envolvente en vez de ciega, con esta especie de gran fachada vidriada. Cuando nos acercamos por la calle, es toda una fachada absolutamente ciega, como he hecho en otras obras que no voy a tener tiempo de mostrar ahora, y esta es la entrada, que pareciera la entrada de servicio, ¿no? A veces uno piensa que un arquitecto que está tan interesado en la estructura, en los módulos, en la sistematicidad, se va a perder la ocasión de sorprendernos, ¿no? De generar este efecto que puede generar entrar en un espacio muy sugestivo. Bueno, Jacobsen a este banco nos hace entrar por esta puertita que parece que estuviéramos entrando prácticamente a la cocina del banco. Esta puertita nos mete un túnel bastante estrecho que gira a 90 grados en una especie de túnel curvo, y cuando salimos a este espacio. Un espacio con una que te deja, pero boquiabierto cuando entras. Es un espacio que tiene casi 20 metros de alto, que es el foyer, el hall del banco, de este banco central, y donde viene trayendo cosas que fue haciendo en otros proyectos. La luz que entra por el lugar menos esperado, entra por la unión del muro con la columna, la materialidad del espacio, la escala que genera y cómo genera esta escala como muy institucional y el cuidado en cada detalle, generan este espacio realmente sobrecogedor de alguna manera. Llama la atención pensar como un arquitecto que se parte de un interés más por el rigor estructural, por las modulaciones, puede entregar un espacio de estas características. Podríamos seguir hablando horas, pero Ricardo me va a matar y Marco también. Así que esto fue solo un breve pantallazo. El objetivo es que, sobre todo a los chicos que están cursando la materia, que se entusiasmen y que se metan en cada una de estas obras que solo vimos un mini pantallazo y traten de sacarle el jugo y ver mucho más, que realmente esto nos puede enseñar mucho si nos acercamos realmente a cada obra. Así que bueno. Excelente, Tevi, muchísimas gracias. Buenísimo. Buenísimo. Compartir. Me empezaste a encariñar un poco más de nuevo con Jacobsen. Después vamos a seguir charlando. Ahora le damos el paso a Marco. ¿Todo bien con la técnica? Todo bien, principalmente, bueno, antes de yo no verlos más a ustedes, cuando comparta la pantalla, bueno, en primer lugar agradecer la convocatoria y la participación. Me parece súper interesante, no solo el ciclo, digamos, sino también esto de voz y voz, ¿no? La S y la Z. Que me parece como muy pertinente también como ponerlo como punto de introducción a CISA, que contradictoriamente con Tevi, digamos, yo al tener una relación de trabajo durante mucho tiempo con él, digamos, de tener una relación personal, siempre mi intención es más que de acercarme, de escaparme. Tengo como esa natural reacción de rebeldía
a irme por los caminos anti-Sisa, lo cual, después de varios años ya de dejar de estar con él, asumí que soy absolutamente inepto para eso, entonces más vale amigarme que ser rebelde, ¿no? Pero esto de vos y vos, para mí, implica como una afirmación desde algún lugar, y al mismo tiempo implica una participación del otro, que sería el vos. Y me parece que Sisa se puede empezar a explicar, para mí por lo menos, desde ese lugar, porque en todo momento, más allá de sus, ¿cómo decir?, de sus tecnicismos, digamos, para realizar sus proyectos, sus obras, sus métodos, etcétera, etcétera, en todo momento y en todas las instancias, siempre está el lugar al otro, sea para experimentar un espacio, sea para trabajar con él desde un lugar de complicidad o simplemente para estar con él tomando un café, ¿no? Entonces me parece que hay como una pertinencia, digamos, por lo menos desde donde yo veo la arquitectura de Sisa y a Sisa, con este ciclo, digamos, de vos y vos. Como no me parecía demasiado oportuno hacer no sé, hacer un tecnicismo, siempre de alguna manera quise poder como dogmatizarlo, ¿no? Como domarlo a la arquitectura de Sisa, hasta que, bueno, pasado un tiempo también me di cuenta que era imposible. Entonces, básicamente me dediqué a disfrutarlo y cada vez a tratar de sacarle cuestionamientos y por qué esto y por qué lo otro. Entonces, armé la charla con la primera obra que yo visité de Sisa, inclusive antes de conocerlo a él, que fue el restaurante Buanova, que fue su segunda obra. Y después lo que me interesaba de alguna manera era cómo incorporar algunos conceptos, digamos, que de alguna manera a mí me ayudaron a entender un poco mejor su arquitectura y sus espacios, ¿no? Bueno, el restaurante Buanova, lo sorprendente, o lo más sorprendente, es que Sisa tenía 25 años cuando la hizo. O mejor dicho, tenía 25 años cuando se hizo la obra, que fue en el 1958, Sisa es del 33, sorprende el grado de maduración, digamos, para ser tan jovencito, y que para mí se plantea esta obra como el paradigma en toda la obra de Sisa, digamos, es como el primero y referencial, pero ahora les voy a explicar un poco cómo yo la viví por lo menos, y cómo esa vivencia se fue repitiendo en el resto de sus obras hasta las más contemporáneas, ¿no? En primer lugar, bueno, está ubicado como en una pequeña península, digamos, en Lessa de Palmeira, junto a una capillita, o sea, una preexistencia, y un contexto natural realmente fantástico. Primera acción, digamos, sobre el terreno, es como estos muros, estas paletas que se abren, que no es nada más que el estacionamiento. La primera sorpresa, digamos, que tuve es que el auto y la persona, el que va caminando y el que va en auto, entran exactamente por el mismo lugar. No hay una jerarquía de servicio ni principal, ¿no? Sino que todo se comparte y todo se democratiza a la hora de acceder a un lugar, ¿no? Y esa igualdad de situaciones o de condiciones se va repitiendo en el resto de sus obras. Una vez le pregunté en el Museo de Serralves, que había hecho un estacionamiento que realmente era un lujo en el sentido de todo cuidado, ¿no? O sea, un material de piso bastante noble, unas columnas bien tratadas, la iluminación, la extracción, no había caños ni desaguaderos, ni canales de servicio, ni técnicos, etcétera, etcétera. Y una vez le pregunté que por qué tenía tanta atención el estacionamiento. Y él me contestó que para el visitante que iba en auto, el ingreso al edificio era el estacionamiento, ¿no? Me pareció realmente novedoso, por lo menos para mi percepción. Y una vez que entro en esta transición del estacionamiento, luego tengo que tomar una escalera, que es una escalera que no está directamente enfrentada al ingreso, sino que propone todo un recorrido hasta llegar a una escala prácticamente doméstica, muy doméstica, 2 metros de altura, donde está la puerta del ingreso al Buanova, y se van produciendo todas unas secuencias previas, es como que siempre está preparando el momento para lo que sigue, ¿no? Yo ahora voy a hacer digamos, el ingreso es por acá, está el estacionamiento, luego obliga a ir al fondo, a este punto que es prácticamente neutral, y luego hace girar y es donde se ve la fotografía de abajo, en donde pone el horizonte o el eje de la vista entre este horizonte de plataforma nuevo con el horizonte del mar. Entonces, yo digo que los espacios de Sisa son como una experiencia,
¿no? Nunca nada es directo, nunca nada es obvio, y todo tiene que ver con incluir a la persona, al usuario, al visitante en el lugar, en el contexto y luego en el edificio. Una vez que se entra, todavía no termino de entrar. Entro como estos espacios un poco de distribución, un poco como los zaguanes antiguos de nuestras casas de principio de siglo. Entro a un espacio neutro para después, de alguna manera, relacionarme con el espacio principal. Que en este caso, como el restaurante Buenova, finalmente entro a la sala del comedor, digamos, donde ahí sí tengo la apertura y la relación absolutamente directa con el paisaje natural. Una vez escuché una conferencia que él hablaba sobre el patrimonio. El tema era el patrimonio en la Politécnica de Madrid. Y él empezó la charla mostrando esta obra. Porque esta obra, si bien es del 58, en el año 91 lo llamaron para hacer algunas reformas, que las reformas tenían que ver con incorporar aire acondicionado, con hacer las puertas, ventanas, digamos, que se puedan desplazar hacia abajo para que puedan automatizarlas, mejor dicho, porque, en fin, una renovación tecnológica necesaria para acondicionar de manera más apropiada el lugar. Y entonces contaba que veía esta reforma como una oportunidad de cambiar lo que a él le parecía que no estaba bien, que había hecho en su momento. Y una vez que entró dijo, bueno, tengo estas maderitas acá en el techo que me parece que están de más, pero si saco esta maderita, después me di cuenta que tengo que sacar otra cosa, y que si modifico esa cosa, tengo que modificar otra cosa, y así sucesivamente, hasta que en algún momento entendió y aceptó que ese arquitecto tenía que respetarlo, porque el concepto de integridad era tan fuerte que sacarle una pieza desmoronaba todo el resto, ¿no? Y también recuerdo, a partir de esta imagen y de los espacios de Sisa, en donde él valoriza y da como un puntapié inicial a su interés por la arquitectura, cuando él cuenta que visitó a Gaudí en Barcelona por primera vez, que era casi un adolescente, y veía cómo todo tenía sentido con todo. Cómo un zócalo se transformaba en puerta, cómo una línea continuaba y la podía seguir absolutamente por todo el espacio. Y eso para mí es algo recurrente en todos los espacios de Sisa. Acá se ve cómo la madera protege un canto de una pared, se transforma en un mueble, se transforma en una puerta, en un respaldo de un banco, en una rejilla de aire acondicionado en el caso del techo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta como idea de integridad y de atención absolutamente hacia todos los detalles en función también de todos los requerimientos. Es tan importante el estacionamiento como el espacio principal. Es tan importante una bisagra, una iluminación, una silla, una puerta, etcétera, etcétera. Está todo como puesto sobre un mismo valor. Y después también me hace acordar a un dicho que decía Giancarlo Del Carlo, donde él expresaba que cuando un arquitecto actúa en la naturaleza produce un desequilibrio, que la nueva arquitectura debe recompensar o reponer o transformar en un nuevo equilibrio, ¿no? Entonces, esta idea siempre de relación entre un paisaje absolutamente natural y el paisaje artificial. Y para mí, digamos, esta idea de dar lugar a la experiencia dentro de las obras y de los espacios de Sisa, sean exteriores o interiores, es como una secuencia permanente. Para mí se resume en su firma, digamos. Dentro de expresar, digamos, su nombre, más allá de eso es un trazo como firme, como continuo, pero nunca es cerrado del todo. Siempre es uno el que tiene que terminar de hacer la lectura final. Cobra sentido cuando otro puede hacer la lectura final. Y cuando él dibuja, ahora vamos a pasar a un trabajo en el que yo participé junto a la arquitecta Mariel Suárez de Rosario, que es la Municipalidad de Rosario. Cuando los trabajos empiezan de esta manera. Hay como una idea precisa hacia dónde dirigirse, pero al mismo tiempo hay toda una apertura de posibilidades, ¿no? Se nota un vacío central, se nota que por detrás de ese vacío central algo pasa por detrás, se nota que hay un volumen hacia la izquierda que albergará ciertas funciones, y se nota un volumen a la derecha que claramente es distintivo de todo el resto, ¿no? Después me acordaba de esto que decía Souto de Moura, cuando una vez le preguntaron que describa la arquitectura de Sisa, qué opinaba o cómo la podía describir, y para mí hizo la analogía más simpática y más certera, que decía que los edificios de Sisa son como un gato placenteramente tomando sol. Tiene como esta naturalidad, este despliegue, las patas tienen que ir para donde quieran ir, pero al mismo tiempo hay una imagen de placer,
me parece, ¿no? Como de disfrute más que de placer. En donde las obras de Sisa, de alguna manera, se van como naturalmente acomodando, primero a una relación de contexto y después también a una relación de programa. O sea, contexto y programa son dos factores que acompañan el proceso del diseño de Sisa en absolutamente todas las etapas. Primero, cómo me relaciono con el afuera, después cómo conecto ese afuera con ese adentro y después cómo me relaciono en todo el adentro. Simplemente para explicar también que las situaciones o las formas, digamos, tienen que ver también con algunas planificaciones que se preveían a futuro, como en este caso, donde se ven estas tiras negras abajo del edificio de Sisa, que son vivienda colectiva, vivienda social colectiva, y hacia la izquierda dos torres de vivienda social también, pero en torre. Entonces, el claustro, la forma del patio ese envuelto tiene que ver con esa proporción y con esos ejes que plantearía la ejecución de estas viviendas, y por otro lado, el programa libre, que es el auditorio y los talleres, el programa cultural, se relacionaría más con esta idea de las torres en alto. Después viene el desarrollo, el corte como pieza fundamental en todo el desarrollo, y además viene toda la estructura y toda la infraestructura, o sea, todos los condicionantes técnicos específicos para sostener el edificio y para que el edificio también funcione. Entonces, todas esas capas de espacio que uno va estudiando, o esos croquis que son tan lineales, empiezan a cobrar un espesor. Pero ese espesor también, como decía el Tevi, del orden cultural y geométrico en Jacobsen, en este caso también todo está tendido a una proporción. Por ejemplo, la parte baja de las esperas, que son las salas de las esperas en el centro municipal, tiene 2,40 m. La parte de circulación tiene 4,80 m, que es para permitir el ingreso de luz porque la profundidad era demasiada. El vano de la ventana superior tiene 1,20 m, el vano ciego tiene 1,20 m. La parte blanca, hasta el zócalo de las columnas y de las paredes, tiene 1,20 m, y el zócalo tiene 1,20 m. Todo esto que parece en su momento como obsesivo, si se quiere, porque todo tiene que tener un sentido, geométrico tiene que tener una regla, fue la hora de disfrutar el espacio y de verlo, percibe como un entorno armónico, digamos, en donde de una manera absolutamente subjetiva, las piezas, el material, cada elemento empieza a tener un significado importante a la hora de tener la lectura del conjunto. Y digamos, toda esta coherencia, mi manera de ver y personal, de entender a Sisa como alguien indescifrable, a mi manera de ver, lo traduzco en la palabra coherencia, lo traduzco en la palabra compromiso, lo traduzco en la palabra autenticidad, ¿no? Y realmente uno ve por eso quise poner las piscinas, que también es una de las primeras obras del año 61, y el Iberé Camargo, el Museo Iberé Camargo en Porto Alegre, del 2000. Si yo no le pusiera fecha, seguramente sería difícil identificar en qué año fue hecha cada una, ¿no? O por lo menos estarían como mucho más cercanas y no tan distantes como lo evidencian fechas, ¿no? Y abajo también una fotografía de la derecha, es trabajando en el CMD Sur de Sisa, en su estudio, donde está revisando la maquetas 1,50, para estudiar justamente cómo entro, cómo me desplazo, cómo son las proporciones, se desarma absolutamente, todos los interiores están realizados. Encontré esta fotografía a la izquierda, digamos que debe ser también de la década del 60, estudiando vaya a saber qué cosa, pero que tiene también como una actitud como la del gato que dice Soto Moura, ¿no? Que de alguna manera ese trabajo, ese rigor, ese estudio, esa entrega, reflejan también como una actitud de placer, ¿no? Como una actitud de goce, como una actitud de disfrutar. Y como decía un poco antes, esta idea de como de explicarlo a Sisa o de explicar los espacios de Sisa, yo siempre digo que para mí la mejor manera de entenderlo a Sisa es disfrutándolo. Y por eso pongo esta copa, es un diseño de él que le pidieron para hacer la copa oficial del vino de Oporto, copa de catación de los vinos de Oporto de Portugal, pero me interesaba esta analogía con el contenido y el contenedor, ¿no? Sisa es como un vino añejo que se disfruta, pero para llegar a un producto que se disfrute y que sea intenso, demanda mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho cuidado. Entonces el contenedor sin el contenido prácticamente no tiene sentido.
Y a mí me parece que la arquitectura de él tiene que ver con esto todo el tiempo, porque no es que veo algo que me impacta por afuera, que veo esa relación con el contexto, sino que a medida que voy entrando me va reproponiendo nuevas relaciones con el afuera, con el adentro, me va proponiendo alternativas de vivencias, alternativas de circulación, alternativas de escapes, y en eso es lo que yo argumento, digamos, que los espacios de Sisa se transforman en una experiencia. Y por último, quería mostrarles una reforma que hizo en una costanera, en Vila do Conde, una marginal, como se dice en portugués, que toda esta costanera remata en el fuerte de protección de las ciudades medievales, en donde tenía todo un diseño, digamos, de canteros, de paseos, de bancos, de luces. También saqué esta imagen de esta conferencia que escuché de él sobre el patrimonio. Y él decía que el patrimonio está enfermo, el patrimonio es un enfermo y que la cura es el silencio. Y entonces propone esta plataforma única, sin ningún tipo de demarcación de nada, pero que al mismo tiempo ese silencio o ese vacío pone en verdadera magnitud y valor los dos elementos más fuertes que tiene en el contexto, que son el fuerte y el paisaje. Y por otro lado, propone esta idea como de libertad a la hora de apropiarse y de usar el espacio. No hay nada direccionado, sino simplemente la posibilidad de que cada uno se lo apropie de la manera que le parece más pertinente. Eso es un poco lo que tenía planteado. Estuvieron los dos, hermosas las dos exposiciones. La verdad que mil gracias a ambos. No solo que no me defraudaron como era de esperar, sino que realmente superaron cualquier expectativa que hubiera tenido. Espero que el resto de los chicos, principalmente hablando de los alumnos, también lo han disfrutado de esta manera. Si les parece, por una cuestión de protocolo, vamos a tratar de, ustedes principalmente, obviamente, charlar un poco sobre los temas que propusieron algunos de los oyentes que tenemos. Quiero decir que yo les envié las preguntas. Voy a actuar nada más que como un disparador, nombrando las preguntas, y quien quiera de los dos tomar el micrófono, la opinión de los dos va a ser siempre buenísima también. Y yo elegí de las preguntas, que fueron varias, la verdad que agradezco, y espero que este hábito se convierta no en una rutina, sino en un hábito más extenso, porque hace de que muchos de los silencios que están en las caritas que vemos en las pantallas se transformen en participantes reales, y si la cosa sigue así, vamos a seguir teniendo participantes de esta envergadura y de esta calidad, y con los que pocas veces tenemos la chance de escucharlos directamente, planteándoles un tema sobre el que nos gustaría que nos hable. Así que voy a ir directamente a una que elegí como la primera. Dice, ¿cuán influenciada está la arquitectura portuguesa y danesa contemporánea por cada uno de ellos respectivamente? Y si reconocen algunos estudios que actualmente sean referentes de ellos. Eso es Bruno, le pregunto. Si querés arranco yo, que la respuesta es más corta. No, a ver, tampoco conozco en profundidad la arquitectura danesa contemporánea. Seguramente todos conocen a Ingels y su estudio Big como el referente contemporáneo de la arquitectura danesa más llamativo, digamos, o más popular. Si lo veo por ese lado, seguramente la influencia es bastante poca, digamos. Hay como otros intereses totalmente que van por otro lado. No le noto demasiada relación entre Jacobsen y algunas cosas extremadamente contemporáneas en Dinamarca. Sí hay una relación entre Jacobsen y todo el resto de los nórdicos más contemporáneos a él mismo, digamos, porque sí se puede hablar de todo un grupo de una arquitectura con una sensibilidad nórdica que va más o menos para lados similares. Pero en cuanto a lo contemporáneo, quizá alguien conozca algún referente en Dinamarca que yo personalmente no conozco. Ya que hablaste, Tevi, de los otros nórdicos, había contemporáneos de él, el caso de Sigurd Leverens, por ejemplo, que Sigurd Leverens uno podría referenciarlo mucho más directamente con Alvar Aalto, evidentemente, más que si uno piensa en Jacobsen y enseguida viene por detrás el fantasma Mies, en el caso de Leverens uno piensa en Aalto, que evidentemente marcan maneras de hacer, maneras de pensar, ambas excelentes. ¿Cómo habrá sido que en esos países se pudieron desarrollar en tan alta calidad en los mismos años? Pues estamos hablando entre los 50 y los 70 prácticamente, ¿no? Que en esos tres países allá arriba, pegados al polo, pudieran haber desarrollado, porque también le podemos sumar a, ¿cómo se llama el del pabellón de Venecia? Es increíble. Incluso segundas líneas mucho menos conocidas, no sé, Kaija y Heikki Siren, unos finlandeses que son una joya, Pentti Ola también, otro finlandés. Y cuando me decía recién lo del
que quizás Jacobsen puede estar bajo la sombra de Mies, o es fácil encajarlo, decirle Jacobsen es más miesiano, alto, Leibniz un poco van por otro lado. Sí, por un lado, y por otro lado, para mí lo que diferencia a Jacobsen de Mies claramente es la sensibilidad nórdica, digamos, en cuanto a un montón de pequeños detalles, que es lo que lo emparenta Jacobsen con Alto, quizás. O sea, Jacobsen quizá está a mitad de camino entre los dos, tiene como alguna cosa claramente que sigue Mies, pero por otro lado lo que se diferencia en muchas cosas, y yo creo que no sé por qué la verdad, pero yo creo que toda esta generación de nórdicos tiene como una sensibilidad muy distinta al resto de la generación esa, ¿no? Marco, ¿qué opinas de lo portugués? Me parece que la tuya es mucho más fácil, Marco. Sí, no sé si es más fácil, pero es más visible, capaz. Sí. Y era algo que tenía apuntado que no lo dije. Pero antes de hablar de lo contemporáneo, digamos, me parece que hay algo previo, ¿no?, a la influencia, por lo menos, de Sisa, ¿no? No podemos hablar de Portugal o de la arquitectura portuguesa sin nombrar a Fernando Távora, que era como el referente modernista en su momento, que participaba en las reuniones del CIAM, o sea, era el que de alguna manera entró y llevó la discusión de la arquitectura a Portugal, y llevó a Portugal a la discusión de todos, ¿no?, a la internacional, en donde él defendía de una manera muy segura la reivindicación de la cultura, la reivindicación de las tradiciones, la reivindicación del artesano portugués, y eso contagió absolutamente a Sisa, que fue su discípulo más directo, y en donde todo tiene que ver con todo, digamos. No creo que Sisa sea un extraterrestre que vino e inventó la pólvora, sino simplemente lo que hizo fue darle valor a lo que tenía. No solamente a lo que tenía como cultura, sino a lo que era, a lo que es Portugal. Y en eso me parece que está muy próximo a Alvar Aalto, ya que estaban hablando de Alvar Aalto, en donde en su momento de posguerra en Finlandia, Alvar Aalto dijo, bueno, ¿qué tengo o qué puedo aprovechar, qué puedo rescatar de Finlandia para poner a Finlandia en un lugar de impulso, en un lugar de progreso, etcétera, etcétera? Y él tenía su paisaje y su madera, y a partir de ahí generó absolutamente todo. Yo una vez me sorprendí porque yo conozco la obra de Alvar Aalto, conozco Finlandia, y yo veía esas iglesias que se subdividían y que tenían unos cielos rasos que parecían súper sofisticados, que a mí me parecían como de fibra de vidrio o un material así como bastante elaborado. Sin embargo, vos llegás y son tablitas puestas una al lado de la otra, ¿no?, con un clavito, sobre una estructura colgada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en primer lugar, me parece que Sisa es un escalón más dentro de la escalera de valoración de la cultura portuguesa puesto en arquitectura, ¿no? Evidentemente, después de eso viene Souto de Moura como siguiente escalón visible, también contradiciéndolo un poco a Sisa o provocando esta contradicción, como diciendo Sisa hace ventana, yo no hago ventana, yo no sé hacer ventana, Sisa inventa, yo trabajo, en fin, etcétera, etcétera, toda esta dicotomía. Pero creo que hoy en día se ha transformado, de hecho, la Facultad de Porto se llama Escuela de Porto, ¿no? Escola de Porto. Escuela tiene envuelve como una idea mucho más intensa y global que facultad, ¿no? Hay una manera de hacer portuguesa, uno reconoce esa manera. Lo que pasa es que yo creo, y esto ya es absolutamente personal, no sé qué pensará Sisa de esto, ni ningún portugués, creo que hay muchos referentes de mucha calidad, toda la camada de Nuno Brandão, de Bacordon en Lisboa, en fin, bueno, no tengo todos los nombres presentes, pero hay una generación que es mi generación, digamos, que está realmente proponiendo, reproponiendo y haciendo una arquitectura realmente fantástica. Pero creo que en muchos de los casos queda limitada a una cuestión de imagen de arquitectura portuguesa. Esta sutileza o esta sensibilidad de vivir, de experimentar, de tener estas transiciones, ¿no?, que propone Sisa, no la he vivido en ninguna otra arquitectura contemporánea portuguesa, digamos, ¿no? Y te diría que casi ni con Souto de Moura, digamos, es como algo muy propio, es como un sello muy personal lo de Sisa, ¿no? Otra cosa que quería decir, que me olvidé de decirlo, es como que con Sisa se amiga todo el mundo. Dentro de los arquitectos contemporáneos, digamos, Moneo, sea Gehry, sea el arquitecto que sea en cualquier punto del mundo que esté trabajando, con Sisa no se discute. Sisa es Sisa. Es decir, ¿por qué? Entre ellos siempre hay, ¿viste? No, porque acá yo sé esto, porque vos no sé qué, porque vos... Y Sisa es como que está fuera de la discusión, ¿no? Es como que es algo muy propio. Entonces, dentro de toda la escalera, digamos, de arquitectura portuguesa, empezando por Távora, el eslabón Sisa es único. Como si toda la escalera fuera de madera, pero el escalón de Sisa es de mármol. Es distinto.
sirve para pasar, cumple el objetivo, pero es distinto, es el único distinto. Y yo creo que eso tiene que ver con una cuestión absolutamente, no una cuestión, una condición absolutamente personal. ¿Por qué Picasso es Picasso? ¿Por qué hace lo que hizo? ¿Por qué pintó lo que pintó? Y no hizo otra cosa, ¿no? Entonces, sí. Y además, bueno, pone un país absolutamente marginal en el foco del mundo, con la arquitectura. Álvar Aalto, cuando yo fui, que antes no estaba el euro, el billete de mayor valor de la moneda finlandesa tenía la cara de Álvar Aalto de un lado y el Finlandia Hall del otro lado. Y Sisa tiene esa connotación dentro de Portugal. El presidente a Sisa le dice señor arquitecto. Y entonces hay toda una valoración, pero hecha con esfuerzo, que creo que las generaciones nuevas, al ya estar facilitado ese camino o esa atención o ese espacio, no sé si lo valora o lo pone en valor tan evidentemente como la generación de Sisa, ¿no? ¿No te parece, Marco, que esto termina poniendo, esto de tratar de buscar ramas o ramificaciones y familiaridad entre las cosas, termina de alguna manera destacando a ciertos personajes? Deduzco un poco por lo que decís, bueno, muchas veces charlamos. Seguirlo a Sisa no es fácil. O sea, uno puede hablar de la arquitectura de Sisa en adelante, en Portugal casi como un sello, pero que tiene mucho más que ver con la imagen, mucho más superficial. Quien conoce las obras realmente se da cuenta de por dónde pasó una determinada maestría. Creo que sí se contagió una sensibilidad, evidentemente. Pero pone en resalto este tipo de personajes que son únicos, y con esto no es que lo quiera elevar a Dios ni nada por el estilo, son únicos porque su modo de hacer es único. Exacto. Y yo pensaba, por ejemplo, quienes quisieron imitar a Miralles, al Leverens de San Petri y San Marco, o al Scarpa de Castelvecchio, le fue muy mal, le fue pésimamente mal. No sé qué pensaste ahí, pero Sí, son ese tipo de obras, tal personaje, tal personalidad, que quienes quisieron agarrarse a él, le fue mal. Yo creo que donde el personaje, o sea, donde el personaje es más el artista, si se quiere, es mucho menos replicable, digamos, o es más difícil seguir a un personaje tan fuerte y tan singular, digamos, donde el personaje a veces pasa más a segundo plano, quizá es más fácil seguir alguna de esas cosas, ¿no? Y quizá en esas dos partes podemos ubicar a Sisa y a Jacobsen, digamos. Jacobsen como personaje, no sé mucho esta cosa del artista, seguramente es más fácil de seguir. Y otra cosa que pensaba me parecía muy interesante porque la pregunta iba más al tema de las influencias en la arquitectura danesa o en la arquitectura portuguesa, que como decía Marco, la arquitectura portuguesa está un poco más claro. Pero en la generación nuestra, lo que vivo yo, donde ahora ya no hay fronteras de acceso a la información, tanto Sisa como Jacobsen influencia, lo pienso en la generación de los arquitectos de mi generación de Argentina, por ejemplo. Y yo creo que estamos muy influenciados por uno y por otro, y estando a 14.000 kilómetros de distancia de Dinamarca y otros tantos de Portugal, digamos. Pienso en la arquitectura, no sé, de Antonio Carrasco, acá en la provincia de Buenos Aires, muy influenciada por Sisa, claramente, bueno, ni hablar Marco, además por su historia personal, o mismo Gerardo Caballero. Después pienso qué sé yo, en Casa de Fantástica que hizo Estudio Vago en el sur, que es el corte de Jacobsen reinterpretado con otro material. Mismo nosotros en el estudio con Fede Ferrer nos reímos porque hacemos una cosa y decimos, mira, esto es algo medio jacobsiano, hasta le inventamos un nombre. O sea, las influencias en nuestra generación empiezan como a trascender fronteras, ¿no? Y creo que tanto Sisa como Jacobsen siguen influenciando a las generaciones que estamos viniendo, digamos, claramente. Sí. La pureza es imposible, ¿no? Hace 2000 años que venimos, que se viene haciendo arquitectura, es difícil. Lo llevo ahora a otra pregunta. La leo textualmente, es de Martín. Y dice, las diferentes aproximaciones, su relación de convivencia con el entorno, creo que hablaron ya en sus exposiciones, pero si quieren agregar algo más sobre este punto en particular. O sea, él habla del entorno, habla del territorio, habla de lo urbano, habla de la escala humana, habla del detalle uno en uno, habla de todo, digamos, ¿no? Por eso te lo corté un poco. Sí. En el caso de Sisa es como poner todo a un mismo plano, ¿no? Con un mismo valor. Todo se relaciona con todo y así sucede con la obra, que cumple, digamos, con toda esta demanda, digamos, de desarrollo y de escala y de presencia. No sé, creo que ya lo expliqué, por eso. Sí, a mí también me parece. En el caso de Jacobsen, porque el tema de hablar de la arquitectura que responde al entorno claramente es una inquietud que viene de la arquitectura después de que Jacobsen hizo la mayoría de sus obras, ¿no? O sea, en la década de los 50 quizás no era un tema así en particular. Entonces, quizás la mirada fácil a veces puede decir,
no sé, al ver un edificio como el Hotel SAS, decir, bueno, esto es una cosa del estilo internacional que del entorno poco y nada, digamos. Ahora cuando te empezás a verlo con una mirada un poco más profunda, digamos, a la cosa, te vas dando cuenta de una sensibilidad con el entorno distinta, digamos. Por ejemplo, no pude poner esa imagen en una foto que a mí me gustó mucho, que la saqué cuando estuve en Copenhague, pero hay una sutileza cuando vos te acercás al Hotel SAS. La pregunta iba del entorno hasta la escala 1 en 1 y la relación con el ser humano o algo así. Hay una sutileza cuando te acercas al Hotel SAS que tiene, el basamento este que tiene, mide como más de 100 metros, una cuadra, una cosa bestial. Y tiene una marquesina que te indica el ingreso al hotel, que es una marquesina que responde a la escala de ese gran basamento. Es una marquesina gigante que debe tener por lo menos 10 metros por no sé cuánto. Ahora, cuando vos te metes abajo de esa marquesina, hay un pequeño detalle que a veces pasa desapercibido, pero es que hay otra marquesina, que está a los 2,20 de altura y que está como por debajo, casi como una lengua que sale, que tiene que ver con la marquesina para la persona que viene caminando y que no ve la marquesina de 10 metros, porque esa responde a la escala de la ciudad y del basamento de 100 metros. Y, digamos, en ese refinamiento de entender como las distintas escalas, aproximarse a tener en cuenta la escala de la ciudad, pero es tener en cuenta la escala de la persona que entra por esa marquesina, el hall fantástico que tiene ese hotel adentro. Me parece que hay una sensibilidad distinta al entorno, pero que está igual, y a la escala y todo, ¿no? Muy bien. Les hago una pregunta de un amigo de ustedes dos, de Joaquín. Y pregunta sobre la influencia y relación que tuvieron las obras de... Me parece que se refiere más directamente a Jacobsen. La influencia que tuvieron las obras de Jacobsen con Mies, Corbu y Astrum. Bueno, un poco... Sí, parece que la influencia del tema sí. Un poco lo hablamos, ¿no? Pero, a ver, de mí y el Corbu creo que todos hemos sido influenciados por ellos desde su época hasta nosotros, porque ellos es como que cambiaron la historia, o sea, cambiaron la manera de concebir esto que decía que eran como los héroes, ¿viste? Que iban cambiando una revolución. Entonces sí, por eso tiene esta influencia, digamos. Pero esto un poco lo que decía recién, ¿no? Pero yo creo que Jacobsen está como a mitad de camino entre esta influencia, quizá clara, a veces que uno ve de Mies en algunas cosas, pero la sensibilidad nórdica, que es como que humaniza al Mies más duro, si se quiere. Sensibilidad con la escala, hasta cómo usan los materiales. Si vos te fijás, viste los proyectos más domésticos de Jacobsen, hay como este esfuerzo puesto en el muro de ladrillo, este ladrillo de ese color tan particular que hay ahí en Dinamarca, este corte que viene de cómo hacer entrar la luz. Es decir, está toda esta rigurosidad y sistematicidad, si se quiere, que puede venir influenciada por Mies, pero matizada por esta sensibilidad nórdica y ese... A mí me parece súper interesante ese como estar entre esas dos aguas, digamos, sintetizar esas dos cosas. ¿Puedo decir algo después? Por supuesto. Ahora, no sé. Sí, adelante. No, me parece, digamos, así mismo, digamos como que siempre estamos como relacionando referencias, pero siempre a partir de un modo de hacer que tiene que ver con una expresión de lo que hacemos. Explícate mejor, Marco. No me quedo. Digamos que caemos en expresiones formales de lo que cada arquitecto hace y que la referencia, si estás influenciado o no, es si te referís a esa forma o no. Ok. ¿Sí? Pero a mí me parece que tanto, bueno, toda esta generación, sea danés, sea finlandés, sea italiano, sea francés, portugués o americano, o latinoamericano, digamos, para mí la mayor influencia que tuvo toda esta generación, hablemos de, no sé, la primera mitad del siglo XX, de todos los contemporáneos, los modernistas, para mí que se hicieron cargo de lo que les pasaba, ¿no? Se hicieron cargo de un momento, se hicieron cargo de una manera en que el mundo había cambiado, el ritmo del mundo, las necesidades del mundo, había un cambio, digamos, y esta manera de reproponer a partir de cada uno con su interpretación de una realidad pertinente a un lugar, a una personalidad, a una filosofía o lo que sea. Pero que lo que nunca está, y si algo hay en común, y por eso seguimos hablando de eso, y por eso seguimos aprendiendo, y por eso siguen siendo referentes, y por eso también siguen influenciando, no en su forma, sino en el compromiso, me parece a mí que es la palabra más adecuada, a un momento, a un lugar, en su profesión, o con su profesión, con su aporte de lo que ellos hacen. Esto lo podés traducir también, qué sé yo, a pintores, a escritores, a filósofos, pensadores, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que si hay algo universal es eso, trasladable. Porque lo que hace también, de alguna manera, ese principio o esa actitud, es que sí puede ser transferible. Pero si nos quedamos únicamente con que, no sé, con el Zócalo y la Torre, por decir algo que nombró el Tevi de Jacobsen, no, ahí le cagamos, digamos, ¿no? Porque es como, digo, bueno, soy Jacobsen porque hice el Zócalo y la Torre, y nada que ver. La cosa va por otro lado, ¿no?
O hice el patio antes de la ventana como Sisa, y soy Sisa, no tiene nada que ver tampoco. Entonces me parece que esta generación, y seguimos aprendiendo de ellos, siguen siendo referentes y evidentemente siguen siendo influencias de pensamiento. Bien, Bueno, bien, genial. Voy a una pregunta más. ¿Están todavía? Vale, sí, sí. Esta es de un anónimo y que me parece que se refiere más, de acuerdo a los dos autores de los que hablaron, hacia si piensan que se podría de alguna manera contar la obra de uno más pensada de adentro hacia afuera y la otra más de afuera hacia adentro. La pregunta dice, a primera vista los modos de Jacobsen y Sisa aparecen casi contrapuestos. Entre un espacio determinado matemáticamente y predeterminado por el contenedor, en el caso de Jacobsen, y un espacio modelado paso a paso en Sisa. ¿Qué les parece? Sí, a ver, interesante la pregunta, es muy bien el anónimo con la pregunta. No, sí, a ver, porque el tema, vos nos planteaste, me acuerdo cuando me llamabas para hacer esta conversación, como que el tema de la clase era el espacio. Y a priori me acuerdo que te dije, bueno, pero hay que ver si en Jacobsen hay una búsqueda específica sobre el espacio, digamos, imaginando, entendiendo por espacio quizá lo que veíamos en la última imagen que mostré, ¿no? Esta cosa del espacio interior y el uso. Sí, el ámbito cerrado. No. El ámbito, claro. Que, ojo, es una vieja versión del espacio, ¿eh? O sea, el espacio que claro, por el eso. espacio de afuera es una vieja versión del espacio. Y si hay una búsqueda o no, por ejemplo, yo veía, a mí me encanta esa foto, viste, que salen todos los nenitos teniendo clase del aula esa, y yo imagino ese espacio como una cosa extremadamente agradable para un ámbito educativo, que cómo está pensado, de hecho, cómo entra la luz, que esté bien iluminado, la escala está pensada porque te remite más a esto que decía, parece algo medio doméstico, ¿viste? No es esta escuela institucional, que como era la escuela del siglo XIX, sino que es una escuela que parece que los chicos estuvieran en su casa. Es decir, hay un espacio que está muy logrado. Ahora pienso, ¿no? Tendré que haberle preguntado a Jacobsen, pero hubo una búsqueda consciente de ir generando ese espacio y por querer ese espacio fue tomando todas las decisiones, o hay una serie de decisiones que tuvieron que ver seguramente con este sistema que arma todo, que ordena todas las funciones, este corte que lo hace estudiando. Hay un gráfico específicamente que estudia los lúmenes, cómo entran al aula, y el espacio es una consecuencia de una serie de decisiones que fue tomando, digamos. Yo creo que es más así en el caso de Jacobsen, digamos. Excelente. Sí, digamos, la dicotomía también se traduce, se podría aplicar a Sisa, digamos, con otra forma, es como la misma, ¿no? Yo siempre recuerdo un estudiante, cuando leí un monográfico de Álvaro Aalto, no un monográfico, sino el sumario ese que era el suplemento de la Suma en su momento, que era solo de Álvaro Aalto, y que en ese momento, bueno, viste que uno está, no sé, yo cuando era alumno hinchaban mucho con el proceso de diseño, que al final termina un diseño procesado, que no es hecho, ¿no? Pero bueno, buscando procesos de diseño de arquitectos o de referentes, llegué a este sumario de Álvaro Aalto. Y él decía que si uno, cuando toma decisiones, cuando tiene que empezar un diseño, cuando tiene que saber qué hacer, tiene metido en la cabeza que tiene que responder a la afuera, a la adentro, a lo urbano, a lo doméstico, al gran espacio, que la cosa no fluye, ¿no? Que de alguna manera tiene que ser esa primera expresión como intuitiva y que en definitiva esa intuición al final es la que resuelve todo este tipo de complejidades y de relaciones. Digamos, yo lo que quiero decir, no sé si hay muchas cosas, tampoco lo sé de Sisa. ¿Cuáles son las cosas que están previas a comenzar y cuáles son las que se van decidiendo mientras lo hace, ¿no? Uno podría decir, no sé, tira la piedra y después la va trabajando. Sí, es verdad, pero a lo mejor tenía ya una prefiguración de algo, eso no lo sé, la intimidad no lo sé, ¿no? Pero sí que hay una lógica. Evidentemente, al final hay un producto que tiene una lógica a partir de lo que ese producto quiere ser o pretende ser, que lo hace coherente, que lo hace integral, que lo hace auténtico. Después, si es de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, me parece que es un poco de todo, ¿no? Bien, me convenciste. Mientras ustedes hablaban, y por toda esta serie de preguntas en las que empiezan a salir paralelos y comparaciones, me acordé de dos objetos que los voy a mostrar en pantalla, que son objetos muy emblemáticos de los dos. El diseño, en realidad, pertenece más al área del design que de la arquitectura, del espacio, lo que veníamos hablando. Que, sin embargo, parece que los hubieran hecho como para contradecir todos los prejuicios o todas las cosas que estuvimos esbozando. De hecho, está bueno porque los dos arquitectos han diseñado, de hecho, Marco mostró... Claro. La copa de vino, o Jacobsen diseñó una serie de cubiertos también, por ejemplo. O sea, bueno,
Fíjate, Tevi, que si uno viera esta silla, desconociendo el campo, desconociendo el medio, probablemente la relacionaría mucho más a la condición espacial de los trabajos que mostraste Jacobsen, y si uno viera esta, probablemente la relacionaría mucho más con la plasticidad y modelado de Sisa, ¿no? No es una ambigüedad, obviamente que no es una ambigüedad. Yo creo que de alguna manera esto acá nos está planteando de que toda división que nosotros planteáramos en elucubraciones es siempre parcial y es siempre muy corta. Tiene más que ver con lo que planteaban ustedes, que en realidad lo que vale no es ese modelo final tipo sello, sino lo que lo genera, evidentemente. Y lo que genera tiene que ver con el compromiso, como decía Marco, tiene que ver con la rigurosidad sin el rigor de la que hablabas vos, Tevi, que en definitiva son las cosas que terminan haciendo que estemos hablando de ellos, ¿no? Estemos hablando de semejantes maestros. Por eso creo, Richard, como decía al principio, que me parece que está buenísimo poder acercarnos a las obras de estos arquitectos muy buenos, como desprejuiciadamente de lo que a veces los críticos o los historiadores nos han enseñado, porque siempre nos han enseñado a encasillar, a decir, este es miesiano y hace esto, y es desconsiderado con el entorno y porque es moderno, y este es, no sé, no es riguroso para construir porque es sensible plásticamente, y esas son cosas, a veces, claro, es más fácil para analizar la historia encasillar y decir, estos son miesianos, estos son corbusieranos y estos son no sé qué, pero cuando vos te metés a analizar la obra, en el caso de Jacobsen, te das dando cuenta que hay muchas cosas que se contradicen con un encasillamiento. Entonces, te interesa mucho más esto de acercarnos a los proyectos medio desprejuiciadamente, a aprender del proyecto, digamos, y no tanto de si este era miesiano o no sé qué, porque eso a veces te mete muchos prejuicios en la cabeza y dejas de ver el proyecto y las virtudes de los proyectos para responder a una especie de idea mental que tenés preconcebida sobre tal o cual arquitecto, digamos. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo me estoy acordando, por ejemplo, hablando de la copa, el Rafa decía que genera el error para provocar el gesto. Porque esa copa tiene el fuste, en vez de ser redondo, es cuadrado, rotado, y genera como una pequeña pestaña, no pestaña, sino un rehundido, que es para poner ahí justo, no sé si se me ve, el dedo en el fuste, ¿no? Entonces el fuste es cuadrado y tiene una pestaña para asegurar. Bueno, el Rafa siempre me provocaba con Sisa, pero digamos, en las piezas de diseño, sobre todo en estas pequeñas, ¿no? Una copa, la lapicera que tiene, siempre encuentra como punto en donde puede dar una opinión sobre algo ya hiper requete contra probado y establecido a nivel mundial, digamos, ¿no? Entonces, me acuerdo la lapicera, que la lapicera es como una lapicera normal, digamos. Yo pongo esta, no sé si se ve, un poco más fina, digamos. Y él lo que replantea es esto, ¿no? Que es el tema de la casina, de enganchártela en un bolsillo de una camisa o lo que sea, ¿no? Donde él hace así como un rulo en donde la lapicera entra como fuera un tirabuzón, ¿no? Un zip, ¿no? O sea, tiene un movimiento para que entre y para que salga, ¿no? Entonces no es simplemente la lapicera, sino que, bueno, otra vez, ¿no? Te hace parte a vos para que eso suceda. Entonces pone como el punto. En el tema ese de la silla, esa silla en particular que mostraste, fue... Es de Canavese esa, ¿no? ¿No era para Canaveses? No. Esa silla fue para las aulas de la Facultad de Arquitectura. En realidad no para las aulas, para el auditorio aula. Porque el auditorio tiene una parte como así de tribunas con mesas corridas, donde uno puede tomar apuntes mientras sea una clase teórica o una charla o lo que sea. Y era tan condicionado el espacio que tenía entre fila y fila, por la cantidad de gente que había que meter, no lo sé, de todas formas, bueno, era reducido el espacio, donde esa silla no llega a la escala 1 en 1, tiene una escalita un poquito menos, ¿viste? Tiene una scale a 0,90 y que tiene que ver con eso, con esa precisión y esa condición, digamos, de un espacio muy reducido, ¿no? De todas formas, yo prefiero la de Jacobsen, toda la vida. Bueno, pero eso te iba a decir, porque fíjate que a Sisa, evidentemente, en toda tu argumentación, se lo puede ver de muchos lugares y demás, pero defender principalmente su compromiso con el hombre y el uso, ¿no? Sí. La experiencia, hablaste muchísimo de la experiencia. Y sin embargo, esas sillas que no son cómodas. O sea, la que tenés vos en tu casa es de él. Si bien en tu casa la disfrutamos, pero la disfrutamos más por la reunión, me parece, que por la silla. Comparada con la serie 7, yo lo tengo acá, la serie 7 de Jacobsen. O sea, digo, al lado de esa, si uno la piensa como para sentarse, evidentemente que todo tu cuerpo se apoye de la manera en que debe apoyarse, que tanto la dorsal como la lumbar se apoyen bien, etc. Entonces, por eso les quería mostrar, porque en realidad estoy seguro que Sisa, por lo que contabas de la copa, por los cubiertos que diseñó, que son una joya,
están hechos para que la experiencia misma. Y sin embargo también aparecen estas cosas. Sí, pero aparecen en cosas que no son obligadas, digamos, porque después vos sos dueño de tenerla o no tenerla, ¿no? Está claro. Salvo que te toque ir a ese auditorio y te... No, pero lo digo porque también hay puntos en la obra, me acuerdo cuando estaba haciendo una luz, una iluminación indirecta en la entrada de la facultad en Santiago de Compostela, de la Facultad de Periodismo. Y esa luz la transformó en una persona, digamos, ¿no? O sea, se hizo un diseño de caño, el soporte era como las piernas de una persona, el fuste era como el cuerpo de la persona y la lámpara era como la cabeza de la persona. Hay puntos en donde, no sé, como que se libera de presiones y vos te das cuenta de que pasa horas y se divierte. Y juega. Sí, ¿no? Te diré que es casi infantil y es como inocente. Esas provocaciones de las que hablabas recién tienen mucho de juego, tienen mucho de niño, digamos. El niño es el que se puede dar el lujo de jugar frente a las cosas ya consabidas, frente a un cubierto, frente a una copa o cosas por el estilo. ¿No? El adulto lo que tiene es la condición de aceptarlo. Sí. ¿No? O sea, de no disfrazarlo en otra cosa, sino de dejarlo que sea así, ¿no? Entonces sí me parece que hay muchas cosas que tienen que ver también con, si se quiere, con algunos formalismos o caprichos, digamos, pero están puestos en puntos, digamos, que no afectan la arquitectura, no afecta el espacio, no afecta el compromiso ese asumido ante una ciudad, ante un lugar o ante un usuario, ¿no? Porque después el mueble vos lo comprás o no lo comprás, es como yo diseño una jarra. Bueno, a alguien le gustará, a alguien no, lo comprará, no lo comprará. Álvaro Alto también tiene unos muebles que están buenísimos, que son confortables, y otros que no. Entonces, bueno, entre el otro. Te voy a comprar unas sillas desmontables, me voy a comprar una Elise, una silla para vos, para cuando venga a casa, porque... Sin embargo, no era una queja, me venía bien decirlo. Ya lo sé. No, soy el principal crítico de todo lo que es sillas, sobre todo. Pero sin embargo, la que yo tengo ya tiene un avance, es la más cómoda de todas las que él hizo, porque tiene un punto que es flexible, que es el respaldo, ¿no? Entonces, bueno, el cuerpo de alguna manera se acomoda. Sobrevivís más tiempo que en las otras, digamos, sentado. Sufrís menos. Pero, por ejemplo, esas sillas que están en el Boanova, que mostré en el restaurante, son las primeras sillas que hizo él. Todos los muebles del Boanova los hizo él, con, no sé, ni 30 años tenía. Y son súper confortables. Súper confortables. Después, no sé, para mí hay como una sobreexigencia de diseño quizás en algunas cosas. O como una necesidad de tener que hacer absolutamente todo. Hablando un poco de todo, el que las hizo incómodas desde el principio hasta el final fue Wright. ¿Conocen varias de las sillas? O sea, no creo que existan sillas. Hizo hacer incómodas. Gente, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Tengo una pregunta. Hace rato hablaste sobre de los espacios neutros de Sisa, que son tan especiales. Quería preguntar si era simplemente el usuario, esa flexibilidad de uso lo que lo hace tan especial, o arquitectónicamente cómo se logra. O sea, ¿cómo hace esos espacios neutros tan especiales? Uy, qué pregunta. La verdad que cómo los hace, me parece que, digamos, lo hace a partir de una condición personal, que es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? O sea, esa capacidad de relacionar todo, de poner la escala, de poner la luz, de poner el recorrido, etcétera, etcétera, como muy personal. Lo que sí creo, y puntualmente en ese ejemplo que mostré yo, donde él habla del silencio como cura al patrimonio enfermo, siempre hay una condición en relación a un contexto y a una escala. Si ese espacio hubiera sido fragmentado, si hubiera sido, no sé cómo decirlo, que te llame más la atención que todo el resto, el castillo sería un fondo y lo mismo que el paisaje, ¿no? En vez de ser parte fundamental de un vacío, de un silencio, ¿no? Después el cómo no lo sé, porque eso me parece algo muy personal en el caso de Sisa, ¿no? Yo por eso dije al principio estaba como obsesionado para, no sé, sacar la fórmula, ¿viste? Robarle la fórmula y poder tenerla, apropiármela y utilizarla. Hasta que en un momento me di por vencido y dije, a Sisa no hay que entenderlo, hay que disfrutarlo. Hay que aceptarlo y disfrutarlo. Lo que sí sé es que tiene una sensibilidad para interpretar los diferentes elementos y ponerlos en sintonía. Como si a un músico le dan notas sueltas, desparramadas, y el tipo con eso te arma una secuencia y un sonido que te conmueve, ¿no? No sé si respondí, pero no sé qué más decir. No tengo mucho más para decir. Sí, está bien. ¿Alguien más? ¿Sigue el micrófono abierto? Yo tengo una pregunta para Marcos también, que tiene que ver con Sisa, digamos.
en tiempo de cuarentena, digamos, donde no tenés la posibilidad de proyectar desde la memoria o de visitar el sitio, digamos, ¿cómo lo ves quizá, digamos, proyectando desde Google Maps? Sí, yo creo que tiene como tal relación con el entorno que lo veo casi imposible poder proyectar, digamos. Por ejemplo, los proyectos muchos de los proyectos que hizo para Corea del Sur, para Oriente, para China, para Japón, que se asoció con otro estudio, por su condición, digamos, física y de edad, ya no podía hacer viajes tan largos, entonces iba este asociado, que había sido un colaborador de él, uno de los primeros colaboradores, y él tenía como este contacto directo, que después hablaba directamente con CISA, donde sacaba fotos, recaudaba información, etcétera, etcétera, y bueno, se hacía de todos los medios posibles para poder aproximarse al contexto, a la cultura también, obviamente, desde lecturas, desde mapas, desde informes. No creo que CISA se ponga a ver un Google Maps, pero sí que le impriman un Google Maps para que él pueda ver y estudiar. Digamos, busca todos los medios posibles para aproximarse al lugar lo más enteramente posible, ¿no? Bien. Si les parece, había una pregunta en el chat que suena como la más difícil de todas, que yo no la había visto, por suerte María la vio. Yo la vi, pero me hice el boludo. Sí, me imagino. Así yo la vi y también pensé que era muy difícil responder. Sí, tal cual. Ok, la podemos dejar para el video que viene. Yo diría que después de todo lo que escuchamos hoy de ustedes dos, fue maravilloso, sinceramente vuelvo a agradecerle, fue hermoso, tanto de Sisa como de Jacobsen. Lo mejor sería que la palabra esa la ponga cada uno de los que participaron y que asistieron y se la pueda poner a partir de lo que percibió. Creo que si hay algo en lo que ustedes nos ayudaron muchísimo fue a que cada uno empiece a poder encontrarle una palabra a los dos grandes maestros sobre lo que hablaron. Así que yo creo que cierra mejor por ese lado de la pregunta, de paso le saco a ustedes el peso de tener que... No, pero vos sabés que me gustó la pregunta. Me gustó está muy bien, está muy buena. A veces, viste, como le decía a los alumnos, bueno, si me tuvieras que escribir tu propuesta en una palabra, no es fácil, ¿no? A veces no la tenés. Me dejó pensando, digamos. No creo que con una lo pueda hacer, pero bueno. Es extremadamente difícil, pero... Bueno, pero ¿no les parece bien como estaba haciendo yo el cierre, che? Que cada uno lo piense. Suena bárbaro. Claro. Y nos haces quedar bárbaro porque no tenemos que Claro. No, yo quiero responder diciendo que me dejó pensando. Bien. Nada más. Lo cual está bueno. Sí, yo lo creo. Bueno, queridos amigos, les agradezco de nuevo infinitamente. Creo que fue un placer, no solo un placer tenerlos, sino un gusto para toda la audiencia. La próxima vez les prometo que van a ser invitados no para hablar de un tercero, sino para hablar de su obra. Ahí va a ser un poco menos interesante, pero bueno. No, va a ser tan interesante porque va a ser muy, muy directo y las dos obras de ustedes son realmente para estar acá, en este espacio que estamos pensando. Así que la próxima será de esa manera. Al resto de la audiencia los invito a que estén en contacto porque esto sigue cada vez potenciándonos más, porque creemos que la mejor manera, al menos desde el lugar donde estamos, es tratar de mantenernos juntos a través de una cámara por ahora, pero aportar a que se nos haga un poquito menos pesada la situación que vivimos. Les agradezco a todos a los que estuvieron soportándonos y principalmente a ustedes dos. Un abrazo grande. Gracias a vos, un abrazo con antivirus. Chau. Abrazo. Chao, gracias. Chau.